Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir la visión que nosotros tenemos desde un sector de un usuario distinto del agua, que es la hidrogeneración. Además, yo creo que es muy adecuado haber podido tener la visión también anterior a nuestra sobre el mundo sanitario. En primer lugar, porque yo creo que es muy relevante destacar que nosotros, al menos como generadores, estamos muy de acuerdo en la necesidad y la urgencia de compatibilizar el marco institucional actual y poner precisamente esta prioridad del uso humano y el consumo humano y el derecho humano al saneamiento en esta reforma. Entonces creemos que eso yo creo que es un punto bien importante que nosotros queremos destacar como acuerdo por parte nuestra. Pero también es bueno ver ese gráfico cuando hablaba, ¿no es cierto?, que el agua potable es uno de los usuarios menores del agua. Lo interesante de la hidrogeneración es que es un usuario que no consume el agua y que eso hace que la presentación que yo quiero hacerle hace que sea bien distinta a la mirada que nosotros tenemos respecto del agua, respecto de los demás usuarios del agua. Y para eso me gustaría, en primer lugar, describir un poco el quiénes somos como asociación de generadoras. Y nosotros, en primer lugar, promovemos, como es evidente, una generación eléctrica para el país en tres dimensiones: sostenibilidad, confiabilidad, eso quiere decir que no se corte la luz, por ponerlo en simple, y competitividad, que sea a precios razonables. Somos un gremio abierto, en la actualidad tenemos 7 empresas socias y aproximadamente producimos el 80% de la capacidad de generación en Chile, y en todas las tecnologías, desde los embalses, las centrales de pasada grandes, pequeñas, y también centrales termoeléctricas, solares, etcétera. Y lo que vemos hacia el futuro como país, lo vamos a ver, es transformaciones cada vez más profundas en el uso de la electricidad, sobre todo, ¿no es cierto?, bajo la misma presión del cambio climático, la necesidad de mitigar emisiones. Vemos que la hidroelectricidad aparece, y voy a entrar en eso en más detalle, como un elemento central de un futuro de una matriz más renovable como país. Y en ese sentido, ese desarrollo está bien identificado en la política energética de nuestro país, en el sentido que aspiramos a una matriz más de energías renovables. Hoy día nuestra matriz es cerca de un 30% de la producción es de energía eléctrica renovable, el resto es todo combustibles fósiles, y la política energética establece para la hidroelectricidad un lugar central, del cual quiero explicar un poco el por qué, más allá de nuestra tradición hidroeléctrica, también ocupa un lugar bien central en la política energética hacia el futuro, entre otras cosas por su complementación con energías solares y eólicas. Y además hay un potencial todavía relevante que identifica el mismo Ministerio de Energía en el futuro del desarrollo hidroeléctrico. Hoy día en nuestro país aproximadamente un cuarto, un tercio de la energía se produce o la capacidad desde la hidroelectricidad, y el Ministerio de Energía identifica que hay al menos todavía unos 15.000 megawatts de posibilidad de desarrollo futuro. Si uno mira eso en términos de consumo, la política energética establece que al año 2050 vamos a entre duplicar y triplicar el consumo. ¿Y eso qué significa? Va a aparecer la electromovilidad hacia el futuro, quiere decir que las ciudades van a ser más sostenibles y probablemente vamos a consumir menos otras energías, pero la electricidad al menos se va a duplicar o triplicar. ¿Y de dónde va a provenir esto? La política energética, como ya decía, no solamente aspira a que haya más electricidad, sino que también a que sea más renovable. Y lo que estima es que hacia el 2050, estos son los escenarios que produjo la Universidad de Chile para la política energética, ante un mayor desarrollo solar y eólico, que además que son variables en su naturaleza, la hidroelectricidad debiera triplicar la actual generación que tiene. Y eso, evidentemente, requiere para eso un desarrollo de nueva capacidad. ¿Y por qué no podemos prescindir de la hidroelectricidad? Como ya decía, esta variabilidad de la solar y eólica requiere que alguien respalde esto, que le dé flexibilidad al sistema. Y hay maneras distintas de dar flexibilidad. Podemos interconectarnos como país, el norte con el sur, podemos instalar capacidad de regulación. Los embalses, tal como es una llave de agua, tienen una capacidad de abrirse y cerrarse de manera muy rápida y reaccionar ante los cambios en el sol de la mañana que aparece. Eso lo puede detener o encender en las tardes, y eso es una característica que, además de ser renovable, es bien especial, que permite ser muy flexible. Lo pueden dar también las centrales termoeléctricas, pero obviamente no tienen este carácter de renovable. Hacia el futuro vamos a ver que nuestra demanda energética, que es la curva roja de arriba, la oferta de abajo va a tener cada día más estas variaciones. Hoy día todavía no alcanza niveles de gran volumen, pero hemos visto que países como Portugal han pasado algunos días completos solo operando energía renovable, y gracias a que tienen la posibilidad de complementarse con embalses que respaldan esta energía solares y eólicas. Y lo otro que tiene, y que a veces que es importante redundar,
es que nos va a permitir, ¿no es cierto?, toda la penetración renovable a reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles que solamente poseemos en muy pequeña cantidad y que te permite además dar ciertas cosas que son súper claves. Nosotros la electricidad estamos súper acostumbrados a que esté, pero necesitamos que sea estable, que no nos dañe los equipos y que sea permanente en el tiempo, que se llama la estabilidad y seguridad. Y a su vez también la capacidad del agua es la principal fuente de almacenamiento de energía en el mundo. El 99% de la energía que se guarda, de alguna manera, para un uso no inmediato sino futuro, es a través de los embalses. Hay desarrollos tecnológicos futuros incipientes que pueden hacerlo de otra forma, pero la manera más renovable y más costo eficiente que conocemos hoy día son la capacidad de embalsar. Además, son muy críticas a la hora de las fallas. Cuando hay un corte de luz, las centrales hidroeléctricas son las que tienen la capacidad de reencender los sistemas en situaciones críticas, catastróficas, más que cualquier otro sistema en su capacidad. Y finalmente tiene un aporte muy relevante en nuestros objetivos de país en reducción de emisiones en materia de cambio climático. Países de alto nivel de penetración hidroeléctrica tienen los más bajos índices de emisiones de CO2. Por lo tanto, hecha esta introducción, siendo no un consumidor del agua, pero sí un usuario relevante del agua, quisiéramos plantear nuestra visión general sobre la reforma del código. Y en ese sentido, al igual que la presentación anterior de Andes, nosotros, como ya lo dije, compartimos el objetivo central de esta reforma en dar una prioridad al agua en favor del consumo humano y el saneamiento. En segundo lugar, creemos en la importancia de una adecuada regulación en asegurar que la asignación de las aguas sean en función del interés general de la sociedad, bajo un principio de eficiencia, de accesibilidad y de equidad. Y en tercer lugar, para ir, ¿no es cierto?, a algunos comentarios que nosotros tenemos sobre, es que creemos que es posible perfeccionar el código, como toda obra humana, y en ese sentido, eso creemos que es posible hacer sin que ello necesariamente implique precarizar algunos elementos positivos que ha exhibido, ¿no es cierto?, el ordenamiento jurídico de las aguas en Chile y que nos permita continuar desarrollando esa necesaria hidroelectricidad y seguir operando la actual hidroelectricidad en Chile. Por lo tanto, quisiera entrar bien en detalle en algunos puntos bien específicos, en realidad, que nosotros tenemos comentarios y que tienen relación con la hidrogeneración. Tal vez quisiera partir por un primer punto que tiene que ver con el artículo 129 bis 1 respecto de la posibilidad de aplicar retroactivamente un caudal ecológico mínimo. Y aquí nosotros identificamos cuatro elementos o cuatro posibilidades de esta aplicación. En primer lugar, en áreas protegidas, establecer un caudal ecológico mínimo puede ser, ¿no es cierto?, un elemento razonable, pero lo que creemos que se requiere aquí es algún grado de procedimiento, como por ejemplo lo tiene el establecimiento de áreas protegidas, que tiene, ¿no es cierto?, todo un sistema y una manera de cual identificar los potenciales efectos, ¿no es cierto?, que tiene en materia de desarrollo social y en materia económico en un territorio. Por lo tanto, lo importante que hay que mirar ahí es, hay que tener un análisis multisectorial y sobre eso para poder establecer esto. Lo segundo, y que es muy típico, ¿no es cierto?, en materia hidroeléctrica, es que cuando uno hace una obra finalmente tiene que, ¿no es cierto?, trasladar el ejercicio de cierto derecho de aprovechamiento, lo cual también requiere, ¿no es cierto?, de algún análisis si eso efectivamente tiene algún tipo de razón ecológica de hacer y requiere de eso. Pero aparecen algunos elementos que tienen que ver con esta aplicación retroactiva en zonas declaradas degradadas, amenazadas o sitio prioritario, como también establece en la actual redacción que se puede revisar retroactivamente el caudal ecológico en cualquier derecho ejercido mediante una obra mayor. Todas las obras de hidrogeneración son típicamente obras mayores. Lo que puede pasar acá es que esta aplicación, que no está suficientemente precisada, genera posibilidad de que haya centrales que terminen operando bajo el mínimo técnico de operación. Las centrales, si uno les reduce la cantidad, puede pasar que en un momento, por razones mecánicas, simplemente deje de operar. Entonces, bajar un poco el caudal puede pasar de producir 100 a producir 0, no a producir un 90 o 80% menos, y lo que obviamente puede impactar directamente en la capacidad actual de generación eléctrica en todo tipo de centrales, como también en la posibilidad de pérdida de capacidad en proyectos futuros, ya que impacta en el diseño de estas centrales. Entonces, nosotros creemos que este es un punto relevante a mirar en materia de los efectos que esto puede tener sobre la operación y futura inversión en materia eléctrica. El segundo punto que creemos relevante mirar es que tiene que ver con la extinción de los actuales derechos por no uso. El proyecto de ley en su redacción contempla la posibilidad de, para estos plazos, ¿no es cierto?, que establece de caducidad, se suspendan los plazos
mientras se realizan todo tipo de trámites ante la EGA, menos uno de ellos, que es esencial para el sector de hidrogeneración, que tiene que ver con el traslado del punto de captación. Cuando se realiza una obra y se construye y se hace toda la ingeniería, finalmente se requiere muchas veces, y en la mayoría de los proyectos, o en todos los proyectos de hidrogeneración, trasladar el punto de captación o restitución, finalmente donde el agua se devuelve al cauce. El proyecto de ley actualmente excluye ese trámite, que es consustancial a las obras de hidrogeneración, en la suspensión de plazo, y evidentemente eso puede generar el efecto de que la tramitación finalmente, corriendo el plazo, termine el plazo que establece en este proyecto de ley hoy de 12 años, cumpliéndose, 8 años, esto establece 8, y el promedio nosotros que hemos identificado es más bien cerca de 12, implicar que se produzca una pérdida del derecho cuando el proyecto está en pleno desarrollo. Entonces ahí hay un punto que creemos que requiere un ajuste de mirar este trámite absolutamente esencial y habitual del sector de hidrogeneración. Podría generar que un proyecto que se está desarrollando termine con sus derechos caducados. En tercer lugar, hay algunos artículos que pueden afectar el potencial hidráulico general del país. La redacción establece o entrega la facultad de establecer reservas para la preservación ecosistémica radicadas exclusivamente en la EGA. Lo que creemos, al igual como lo decía yo, ¿no es cierto?, con el tema de las áreas protegidas, es que esto requiere un análisis multisectorial y que evalúe los impactos económicos y sociales para una decisión en ese sentido. Y por otro lado, identifica territorios indígenas en los cuales el Estado velará por la integridad entre la tierra y el agua, protegiendo las aguas existentes para beneficio de las comunidades, pero evidentemente no hay una definición clara sobre territorio indígena y criterios específicos para ejercer dicha facultad, lo cual puede tener como consecuencia, en primer lugar, ¿no es cierto?, ese potencial de futuro renovable en el cual nosotros vemos y la política energética establece de mayor desarrollo hidráulico, puede afectar, ¿no es cierto?, este posible potencial, y a particular que los territorios en los cuales existe este alto potencial identificado por el Ministerio de Energía podrían terminar limitando el desarrollo económico-social de estas zonas. Hay otro elemento que genera cierto grado de incertidumbre sobre las condiciones jurídicas de los derechos de agua. En primer lugar, no queda suficientemente claro en el proyecto de ley la permanencia del atributo original que tiene un derecho a aprovechamiento de aguas de su disposición. En segundo lugar, esta temporalidad ajustada a 30 años o menos, en el caso de los consultivos y en el caso de los no consultivos entre 20 y 30, también genera algún grado de incertidumbre respecto de los plazos explícitos. Por otro lado, la redacción establece la posibilidad de que sean revisados de manera permanente y también que exista la posibilidad de caducidad de la concesión durante el ejercicio en base a criterios administrativos, disponibilidad del recurso, sostenibilidad del recurso, que en su actual redacción están insuficientemente definidos. Asimismo, la posibilidad de no renovación de la concesión al momento de solicitar su prórroga, por ejemplo, aparece en la redacción, ¿no es cierto?, por cambio de destino, nuevamente por el criterio de disponibilidad y sustentabilidad, como también la redacción actual permitiría aplicar estas disposiciones de revisión y caducidad y limitación también a los derechos antiguos. Por lo tanto, de alguna manera, en términos jurídicos, se precarizan los derechos de agua existentes, generando, ¿no es cierto?, algún grado de incertidumbre sobre la operación actual y sobre la inversión en potenciales nuevos proyectos. Esta creación de un sistema de concesiones a 30 años tampoco se condice necesariamente con la vida útil de efectiva de los proyectos de generación. Uno ve países como Suiza o en el caso de Chile, hay proyectos de hidrogeneración que llevan 100 años operando, 80 años operando. Entonces estamos hablando de horizontes de vida útil de los equipos que son las mayores vidas útiles de todas las tecnologías que nosotros conocemos en materia de generación eléctrica. Y 30 años no condice necesariamente con esos plazos. Asimismo también vemos que el proyecto establece, para el caso específicamente del uso no consultivo, que es el uso de la hidrogeneración, una revisión de carácter obligatoria permanente y periódica de los derechos no consultivos sobre 10 metros cúbicos por segundo, y otorga la posibilidad de caducar la concesión por lo que ya había mencionado, por criterios de disponibilidad o sustentabilidad insuficientemente definidos. Esto podrán imaginar
que evidentemente en esta facultad de revisión obligatoria y permanente y periódica introduce una notable incertidumbre en el sector de hidrogeneración, porque si ya se está operando, precariza estos derechos no consultivos en casi todas las centrales de tamaño medio superior, ya que la somete a revisiones administrativas permanentes y no hay un procedimiento reglado y criterios objetivos que actualmente podamos observar en la redacción. Es, si uno lo quisiera plantear directamente, específicamente una discriminación bastante arbitraria a un sector específico de la economía, porque está puesto específicamente a los usos no consultivos sobre 10 metros cúbicos por segundo, que es la hidrogeneración, que además, como ya lo he dicho, no consume el agua. Quisiera ir terminando con el artículo primero transitorio. La redacción actual implica una aplicación general retroactiva de la nueva ley a todos los derechos otorgados con anterioridad a la promulgación de la nueva ley que se aprueba. Todos los derechos adquiridos bajo el actual código subsisten, ¿no es cierto? Pero en cuanto a sus goces y cargas, pero en lo tocante a su extinción prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. Entonces, en ese sentido, en los actuales términos existe, ¿no es cierto?, una incertidumbre regulatoria que también afectará a los derechos de aguas, no solamente a los nuevos, sino que también podría generar, ¿no es cierto?, en la interpretación de esto un grado de conflictividad y judicialización en materia de aguas relativo al uso de las aguas. En síntesis, las conclusiones, en primer lugar, nuestras quisiéramos reiterar es que todos vamos a ver un futuro mucho más eléctrico. Vamos a ver transformado nuestras ciudades, que hoy día son ciudades en muchos casos contaminadas por combustibles fósiles. Vamos a ver transformados nuestros hogares, crecientemente hacia un uso más eléctrico. El transporte y la electromovilidad van a aparecer como una transformación radical de los próximos 15 años, y las industrias también. La energía eléctrica hoy día es un uso todavía no masivo de energía comparado con otras, en particular, ¿no es cierto?, los combustibles. Si soñamos con una sociedad más eficiente y más sustentable, la electricidad va a tener un rol central. Como ya lo dije, la hidroelectricidad es base de este desarrollo sostenible, así lo plantea la política energética, y aspirar a este 70% de energía renovable que busca sacar los recursos del sol, del viento, de la energía marina, de la geotermia, necesariamente implica aumentar, y así lo proyecta la política energética, triplicar la actual generación hidroeléctrica. Como lo he tratado de describir en esta presentación, se introducen incertidumbres en su actual redacción que generan un impacto relevante tanto en la operación del sistema actual como en la posibilidad de desarrollo de nuevos proyectos, y eso hace evidentemente o dificulta la posibilidad de la concreción de una matriz más renovable para el futuro de nuestro país. Pero quisiera reiterar lo que dije al comienzo. Yo creo que es posible, y nosotros queremos plantear que es posible, a partir de lo que hemos tratado de identificar acá y realizando el perfeccionamiento del caso, volver sobre el objetivo central que compartimos nosotros de esta reforma, en la necesidad de priorizar el uso humano en favor del consumo humano y el saneamiento, y asegurar de manera, ¿no es cierto?, eficiente la asignación para el interés general de la sociedad de los usos del agua. Y en ese sentido, agradecemos mucho la posibilidad de poder compartir esta visión, agradecemos la posibilidad de poder compartir con ustedes estos puntos que nosotros hemos visibilizado como de requerido perfeccionamiento, y agradecemos la posibilidad de poder seguir también compartiendo en el futuro cualquier otra pregunta que tengan. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Sebas, y gracias a ustedes por esta información y este documento que al igual que las Andes nos han entregado, son importantes insumos para nuestro trabajo.